Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy aprendemos a tejer este hermoso modelo de calcetines. Podemos tejer tanto calcetines bajos como lo hice en este caso. Si tejemos este elástico más alto, van a ser calcetines más altos. Es un modelo unisex para hombres, para las mujeres. Podemos tejer este modelo. Calza muy bien. No tiene ninguna costura, ni una sola. Y voy a enseñarles cómo tejer estos calcetines a 2 agujas para cualquier talla. Más de cerca. Elegí combinar 2 colores, podemos tejer de un solo color. Aquí también calza perfecto, lo que pasa es que este manequín es cortito, por eso como que, pero calza muy bien, o sea, el pie entra perfecto. Miren las terminaciones, ni una sola costura. Aquí adelante. Bueno, vemos los materiales. Voy a necesitar 2 marcadores, aguja crochet para después esconder los restos de lana, de cualquier tamaño. Este es número 2, puede ser número 3 también. Las agujas con las que tejemos pueden ser agujas rectas o agujas circulares. Agujas rectas número 3,25 o agujas circulares número 3,25. Uso agujas circulares porque es mucho más cómodo para mí y más cómodo tejer frente a la cámara que con esas agujas largas. Después una cinta para tomar las medidas y utilicé esta lana Nubesoft 316 y utilicé hilo puesto doble, o sea, lana puesta doble. Aquí hice un ovillo con doble lana, así. Esta es para tejer con agujas de 3 a 4. Como son calcetines, tienen que ser abrigados, o sea, no es una prenda suelta. Por eso elegí, vamos a comparar el grosor de la hebra con el grosor de las agujas. Como voy a dar todas las explicaciones para tejer, pueden tejer con el número de agujas que más le parece y eligiendo así mismo. Miren, el grosor de la hebra casi es igual que el grosor de la aguja. Y también utilizamos restos de lana para esa parte de elástico. Me parece que es una hermosa combinación. Lo primero que hacemos es tejer una muestra con punto jersey, quiere decir una vuelta tejemos con los puntos al derecho, vuelta del lado del revés tejemos con el punto al revés, porque nuestro modelo de calcetín está tejido con punto jersey. Aquí tengo 22 puntos montados y tejí unos 5 centímetros de alto. Y lo que necesitamos saber es cuántos centímetros mide, lo tomamos aquí en el centro, son 12 centímetros, o sea, 22 puntos igual a 12 centímetros. Eso lo hacemos sí o sí porque ustedes, por más que tengan el mismo número de agujas, la misma lana, puede ser que tejen más flojo, más suelto. Por eso hay que tejer esta muestra y ver cuántos puntos hay cuántos centímetros hay en 22 puntos. Pueden ser 20 puntos, 18, pero bueno, es mejor tejer una muestra un poquito más que menos. El alto no hace falta medirlo. Y ahora vemos los cálculos. ¿Qué medidas vamos a necesitar? Es el largo del pie, desde aquí hasta aquí, en mi caso, este manequín, 22 centímetros, el largo del pie, y el
contorno del pie. Aquí más o menos en esta parte tomamos el contorno. El contorno más o menos, porque este maniquí es un poquito raro, pero 20 centímetros y medio. Bueno, se entiende dónde tomar esta medida. Si no tienen esta medida, si la persona, por ejemplo, no vive con ustedes para tomar la medida, sí o sí tienen que saber el largo de pie, o qué número. Bueno, hay muchas tablas en internet, cuántos centímetros es el largo. Y después vamos a ver aquí. Aquí dice largo de pie 22 centímetros. Restamos 1 centímetro o 2. Hay piernas, digamos, más angostas para los hombres, como por ejemplo, entonces restamos 1 centímetro. Si son flaquitos los pies, restamos 2 centímetros. En mi caso resté 1,5 centímetros. Resulta que el contorno del pie tengo 20 centímetros y medio. Este número 20.5 lo trasladamos aquí. Esta es nuestra muestra. En 22 puntos tenemos 12 centímetros. ¿Cuántos centímetros tenemos que montar? No sabemos, pero sabemos que el contorno mide 20 centímetros y medio. Y hacemos el cálculo. 20 centímetros y medio multiplicamos por 22, el resultado dividimos por 12 y me da 37.5. Lo redondeamos, 38 puntos voy a montar. O sea, 38 puntos ocupa les muestro aquí. En total, este punto elástico son 38 puntos, pero nosotros tejemos primero esta parte hasta aquí, después pasamos a tejer esta parte de arriba. Por eso voy a montar estos puntos, que aquí son 19, porque nosotros 38, este número 38, lo dividimos por 2. Y entonces tenemos que montar 19 puntos. Espero que esto se entiende. Lo dejo así para que puedan copiar, poner video en pausa o hacer un screenshot. Lo más importante es tomar aquí bien el contorno. Si tienen, tomarlo con 1 centímetro, digamos. Si no saben el contorno, ¿no? Largo de pie, restamos 1 o 2 centímetros y tejer la muestra para saber cuántos puntos hay en tantos centímetros. Bueno, espero que esto quede bien. Con esos cálculos van a poder tejer para cualquier talle, con cualquier lana, con cualquier número de agujas. Voy a montar sobre las agujas 19 puntos. Con el método convencional voy a montar mis 19 puntos. Tejemos elástico uno por uno. Primer punto del borde pasamos sin tejer, tejemos un punto al derecho, un punto al revés, derecho, revés. Así tejo hasta finalizar la vuelta. En la siguiente vuelta, punto del borde pasamos sin tejer. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Bueno, tejemos elástico uno por uno. Uno derecho, uno revés. En total tejí 11 vueltas. Son 4 centímetros. O sea, es este alto. Para saber cuántas vueltas hay que tejer hasta el lugar donde vamos a empezar a tejer esta parte de abajo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros montamos 19 puntos. Tengo que restar
un punto o dos, depende si la cantidad de puntos era impar o el número par. En mi caso es número impar, por eso voy a restar 2. Voy a tejer 17 vueltas. Si ustedes montaron, por ejemplo, 24 puntos, entonces tienen que restar un punto y van a tejer 23 vueltas, ¿se entiende? Como es un tutorial para principiantes, voy a mostrar cada detalle. Colocamos la hebra, después la escondemos. Vuelta número 1 sería todos los puntos al derecho. Esta va a ser la vuelta del lado del derecho. O sea, nosotros tejemos así. Esta hebra está de este lado. Tejo con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Miren cómo estoy tomando los puntos. Si esta parte sobresale, la tomamos por detrás para no tejer punto cruzado. Sobresale esta parte, la tejo por delante. O sea, toda la vuelta con los puntos al derecho. Siempre el último punto del borde, aquí lo tejemos al revés. Y primer punto del borde lo pasamos sin tejer. Tejimos primera vuelta. Vuelta número 2 del lado del revés, paso punto del borde. Tejemos con todos los puntos al revés. Después de tejer estas 17 vueltas, estos 19 puntos dividimos por 3. En el centro 7 puntos y por los costados 6 y 6. Puede ser que les quede parejo este número. Lo importante es que de los costados, derecho e izquierdo, tiene que ser el mismo cantidad de puntos. Y en el medio aquí lo quedé. Bueno, en mi caso 7, 6 y 6. Lo que vamos a tejer ahora es esta parte. Aquí hay 7 puntos. Estoy sobre el lado revés del tejido. Punto del borde pasamos sin tejer. Tejo 5 puntos al revés. Estos van a ser los 6 puntos. Después tejemos 6 puntos al revés. Dos puntos juntos al revés. Damos vuelta al tejido. Pasamos el primer punto sin tejer. 5 puntos al derecho. Dos puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por detrás. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Damos vuelta al tejido. Pasamos el primer punto sin tejer. Tejo con los puntos al revés. 2, 3, 4, 5. Aquí ven, está este tipo de espacio entre los puntos. Voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Cada vez tomamos un punto del costado. Damos vuelta al tejido. Primer punto del borde paso sin tejer. Tejo con los puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Pero voy a dar vuelta a este punto porque si lo tejo así se me va a cruzar. Lo acomodamos bien. ¿Ven? Tiene que ser así. Y ahora sí tejemos 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta al tejido. Primer punto del borde paso sin tejer.
Miren, la aguja va por debajo de la hebra, tomamos el punto y la hebra la llevamos así, o sea, la hebra de este lado, si estamos sobre el lado revés. Tejo con los puntos al revés, 2, 3, 4, 5, 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta al tejido. Primer punto del borde pasamos sin tejer. Si estoy sobre el lado derecho, la hebra atrás, paso punto sin tejer, tejo con los puntos al derecho, son 5 puntos, y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta a este punto, lo acomodamos bien, tejo 2 puntos juntos al derecho, y así tejo hasta tomar todos los puntos por los costados. ¿Ven? Se nota. Primer punto pasamos sin tejer, puntos al revés, 5 puntos, 2, 3, 4, 5, 2 puntos juntos al revés, damos vuelta el tejido, pasamos primer punto sin tejer, 5 puntos al derecho, 3, 4, 5, 2 puntos juntos al derecho, damos vuelta, pasamos puntos sin tejer, puntos al revés, 5 puntos. Si estoy sobre el lado revés, tejo con los puntos al revés. Si estoy sobre el lado derecho, puntos al derecho, 2 puntos juntos al revés, damos vuelta, paso punto sin tejer, 5 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho, damos vuelta al tejido, pasamos puntos sin tejer, tejo con los puntos al revés, 5 puntos al revés, 2 puntos juntos al revés, damos vuelta, paso puntos sin tejer, tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos juntos al derecho. Bueno, sobre las agujas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Es esta cantidad de puntos. Uy, se me cae todo. Estos 7 puntos tenemos que tener ahora sobre las agujas. Lo que voy a hacer ahora es subir estos puntos de este lado. Tejemos hasta aquí y subimos los puntos de este lado. Miren, aquí tenemos esta trenza. Vamos a tomar la aguja. Miren esta trenza con los puntos. Tengo que subir de este lado. Aquí tenemos esta vuelta y voy a subir el punto tomando el punto por aquí, por el lado que está más cerca al lado revés. Entonces subimos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a subir estos 8 puntos. ¿Cómo lo hacemos para que no quede, para que quede bien? Miren, tomamos este punto con la aguja y lo tejo al derecho retorcido, o sea, lo tejo al derecho, no así, porque si lo tejemos así aquí va a quedar un hueco bastante grande. Si no, lo tejo al derecho tomando el punto por delante, punto derecho retorcido. Subimos 1, 2, 3,
4, 5. O sea, se entiende, aquí tengo este punto así, lo subo por esta parte de atrás. 6, 7 y último punto 8. Damos vuelta, voy a tejer con los puntos al revés. Primer punto del borde pasamos sin tejer, tejo todos los puntos al revés, y ahora vamos a subir los puntos de otro costado. Puntos al revés. Como subimos los puntos de este lado, voy a seguir tejiendo con los puntos al revés. Entonces aquí está la trenza y aquí empezamos a subir los puntos. También son 8. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a subir este punto, lo tejo al revés retorcido, o sea, lo voy a tejer al revés tomando el punto por atrás. Revés retorcido 1, aquí subo este punto, revés retorcido 2, 3, 4, 5, 6, 'Tomamos bien las dos hebras, 6, 7 y uno más. Aquí hice el nudo junto con este y aquí está el último 8. También son 8 puntos para subir. A ver. Bueno, sobre las agujas ahora tengo 23 puntos. Tengo que hacer varias disminuciones para hasta el momento donde sobre las agujas van a quedar 19 puntos. La misma cantidad de puntos que montamos aquí al principio me tienen que quedar aquí. Ahora tengo más puntos, por eso hacemos disminuciones y van a ser unas 2 o 3 disminuciones de cada lado, aquí en este lugar, de un lado y de otro también. ¿Cómo se tejen? Finalizando cada vuelta, o sea, voy a tejer primer punto del borde, paso sin tejer, voy a tejer con los puntos al derecho. Este es el lado derecho de nuestro tejido, con los puntos al derecho hasta que sobre la aguja queden, la aguja izquierda, 3 puntos. Puntos al derecho. Tenemos aquí 3 puntos. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos por atrás, punto del borde, tejemos al revés, damos vuelta, voy a tejer con los puntos al revés, o sea, primer punto lo pasamos así, primer
Primer punto del borde pasamos sin tejer, tejo con los puntos al revés hasta que sobre la aguja derecha queden, derecha no, izquierda, sobre la aguja izquierda queden 3 puntos. Vamos a hacer disminución al finalizar la vuelta. Tres puntos, tejo 2 puntos juntos al revés y punto del borde, damos vuelta, primer punto paso sin tejer, tejo con los puntos al derecho hasta que sobre la aguja izquierda queden 3 puntos y hacemos otra disminución. Después contamos cuántos puntos hay para ver cuántas disminuciones. 3 puntos, tejo 2 puntos juntos al derecho, punto del borde al revés. Miren, sobre la aguja tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Me falta hacer una disminución más al finalizar la vuelta. Y sobre la aguja voy a tener 19 puntos, la misma cantidad de puntos que montamos al principio. Bueno, finalizando la vuelta quedan 3 puntos sobre la aguja, tejo 2 puntos juntos al revés, punto del borde al revés. De aquí en adelante tejo con el punto jersey recto, ida y vuelta sin hacer ninguna disminución, ningún aumento. Tejo y, o sea, vamos a tejer así, ida y vuelta hasta, voy a mostrar este modelo. Miren, nosotros tenemos así, porque lo puede ir probando, ¿no? Van tejiendo y van probando. Probamos así, tejo hasta aquí, hasta este lugar. Después vamos a empezar a hacer las disminuciones aquí. Vayan a ir tejiendo y un poquito estiramos, o sea, cuando probamos estiramos un poquito para que no quede muy flojo, ¿no? Tampoco mucho, ¿no? Sino poquito, un medio centímetro. Bueno, tejo recto hasta aquí. Miren, tejí hasta aquí, estoy probando, o sea, todo ese largo depende del largo del pie, ¿no? Estiro un poquito para que no quede muy flojito aquí en esta parte de la suela, estiro un poquito más y tejo hasta este lugar. Ahora vamos a realizar las disminuciones para tejer esta parte de abajo y después pasamos sobre la parte de arriba. Tengo que disminuir los puntos para que sobre las agujas queden estos 7 puntos. Lo que hice fue colocar los marcadores de los dos lados para saber después hasta dónde tenemos que realizar los aumentos. O sea, aquí tejí la última vuelta y coloco un marcador así y otro. Punto del borde paso sin tejer, tejemos con los puntos al derecho hasta que sobre la aguja izquierda queden 3 puntos. Hacemos disminuciones al final de cada vuelta. Sobre el lado derecho tejemos 2 puntos juntos al derecho y sobre el lado revés 2 puntos juntos al revés. Miren, estoy llegando al final de la vuelta, tejemos 2 puntos juntos al derecho, punto del borde al revés,
damos vuelta, primer punto pasamos sin tejer, tejo con los puntos al revés, hasta que sobre la aguja izquierda queden 3 puntos. Bueno, eso ya lo vimos, pero de todas formas quedan 3 puntos, tejo 2 puntos juntos al revés, puntos del borde al revés, tejo hasta que sobre las agujas queden 7 puntos. Tengo 7 puntos sobre las agujas. Vamos a tejer la parte de arriba, primero realizando, o sea, aumentando los puntos, después tejemos recto. Tejo con los puntos al derecho, el último punto del borde también tejemos al derecho y voy a subir un punto. Vamos a subir este punto de aquí y así voy a seguir subiendo todos los puntos hasta el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 vueltas. Miren, subo el punto de este lado que está más cerca del lado del revés y lo tejo con el punto revés retorcido. Damos vuelta, paso primer punto sin tejer, el lado del revés tejemos con los puntos al revés, todos los puntos al revés, subo un punto. De este lado subimos este punto, lo tejemos al revés retorcido, damos vuelta, paso punto sin tejer, o sea, como ven, estamos aumentando un punto de cada lado, puntos al derecho, último punto al derecho si estamos sobre el lado derecho, y voy a subir este punto de aquí, lo tejemos al revés, revés retorcido para que no quede un huequito, damos vuelta, así voy a ir tejiendo, subiendo puntos hasta los marcadores. Estamos aumentando. Revés. Aquí subo este punto, lo tejemos revés retorcido. Bueno, sigo acercándome así, haciendo, tomando un punto de cada lado hasta este lugar. Estamos aumentando. Ahora vamos a tejer recto hasta aquí, ida y vuelta, subiendo un punto de cada lado. Voy a sacar estos marcadores, no los necesitamos más. Era para saber hasta dónde aumentar. Ahora sobre las agujas tengo 19 puntos, la misma cantidad de puntos que montamos al principio. 19 puntos. ¿Cómo hacemos para tejer recto? Estoy sobre el lado derecho, primer punto del borde paso sin tejer, tejo con los puntos al derecho si estoy sobre el lado derecho,
tejo hasta que sobre las agujas queden 2 puntos. Estos 2 puntos tejo al derecho, 2 puntos. ¿Ven? Hay un punto, 2 puntos juntos al derecho. Aquí voy a subir un punto y lo tejo con el punto al revés retorcido. O sea, lo tejo al revés de tal forma para que el punto quede revés retorcido, revés cruzado. Damos vuelta, paso primer punto del borde sin tejer, tejo con los puntos al revés. Ahora me toca, estoy sobre el lado revés del tejido, tejo hasta que sobre la aguja izquierda queden 2 puntos. Estos 2 puntos tejemos juntos, 2 puntos juntos al revés, porque estamos subiendo un punto, estamos aumentando, o sea, disminución y aquí aumento. Subimos un punto, lo tejo al revés retorcido. Y así tejo ida y vuelta hasta donde tenemos que cambiar de color, ¿no? Tejo con los puntos, estoy sobre el lado derecho, tejo con los puntos al derecho, 2 puntos juntos, subimos un punto, con los puntos al revés, 2 puntos juntos al revés, subimos un punto, y así tejo ida y vuelta hasta aquí. Bueno, miren lo que me salió. Tejí hasta este lugar donde vamos a cambiar el color, corté la hebra, esta la de color gris. Aquí por las dudas voy a hacer un nudo, y se acuerdan que corté lana de este color verde manzana, pero ustedes no la corten porque vamos a seguir ahora tejiendo con esta hebra. Estos dos los escondo hacia adentro, después con aguja crochet lo vamos a esconder. Miren, ahora tenemos que tejer elástico uno por uno y así terminamos. Tengo que tejer elástico uno por uno y juntar estos puntos de este lado y del otro lado también. Sobre esta aguja tiene que ser número de puntos impar. Tengo 19 puntos. Si ustedes tienen 20 puntos, por ejemplo, entonces agregamos un punto más. Tengo 19 puntos, no voy a agregar ningún punto. ¿Cómo agregarlo? Ahora voy a mostrar. Miren, estoy ahora tejiendo elástico uno por uno. Primer punto del borde paso sin tejer y empiezo con punto revés. Tejo punto revés, derecho, revés, derecho. Si tengo que subir un punto, aquí subimos este punto así. Si tengo que agregar un punto más, digo, subimos un punto y lo tejemos derecho al revés retorcido, al revés por el lado de atrás para que no se note donde lo agregamos, o al derecho retorcido. A ver, más cómodo tejerlo derecho revés, es más cómodo tejerlo al derecho retorcido. Miren, subimos un punto y lo tejo al derecho por detrás. Así, de esta forma agrego un punto más y no se va a notar aquí. En mi caso no necesito agregar nada, sigo al revés derecho tejiendo hasta finalizar la vuelta. Aquí ven que tengo esta unión, ustedes no la van a tener porque no van a cortar aquí nada. Revés, derecho, revés, derecho, sigo hasta finalizar la vuelta. Aquí finalizando la vuelta, ¿cómo hacemos? Paso este punto sin tejer sobre la aguja derecha. Aquí voy a subir un punto y tejemos dos, aquí así lo voy a subir para tejerlo por detrás, para tejerlo derecho retorcido.
O sea, subimos estos puntos, todos estos. Bueno, entonces aquí de esta forma lo subimos, devolvemos este punto que pasamos sin tejer y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Aquí terminamos revés, 2 puntos juntos al derecho, damos vuelta, pasamos el primer punto sin tejer, tejo elástico 1 por 1, punto derecho, revés, derecho, revés. Finalizando la vuelta paso un punto sin tejer, subimos un punto, este de aquí, aquí voy a subir estos puntos desde adentro, así, vamos a tomar después este punto, entonces subimos un punto para tejerlo al revés retorcido, fijarse bien cómo subirlo. Pasamos este punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al revés, damos vuelta al tejido, sigo primer punto, pasamos sin tejer, sigo tejiendo elástico 1 por 1, punto revés, derecho, así hasta finalizar la vuelta. Último punto lo paso sin tejer, subimos un punto, así para tejerlo derecho retorcido, devolvemos este punto sobre la aguja izquierda y tejemos 2 puntos juntos al derecho, damos vuelta, primer punto pasamos sin tejer y tejemos elástico punto derecho, punto revés, al finalizar la vuelta pasamos punto sin tejer, subimos un punto, devolvemos este punto y tejemos 2 puntos juntos al revés. Bueno, y así tejo hasta completar de tejer todo este elástico 1 por 1, punto derecho, punto revés, así está saliendo. Sigo tejiendo tomando todos estos puntos de un lado y de otro lado. Por último cerramos los puntos, terminé de tejer todo, los puntos cerramos, 2 puntos juntos al derecho. Con cualquier método que más le guste pueden cerrar los puntos. Bueno, eso es todo, cortamos la hebra y después escondemos con la ayuda de la aguja crochet todos los hilos y ya está nuestro calcetín tejido. Después aquí podemos hacer un nudito, esconder todas estas hebras. Bueno, supongo que ya lo saben hacer. A ver, vamos a probar. Así va quedando, miren, sin ningún tipo de costura ni nada. Hermoso modelo, fácil de tejer para cualquier talle. Espero que les gustó. Dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.